muy interesante. Tengo ahora un trabajo que realizar. Bueno, he dado 2 conferencias nuevas en 17 días de diferencia. Fue muy agobiante dar las 2 conferencias seguidas. De ahí me vino un poco la tristeza aquella que tuve y un poco la presión psicológica, y dar las 2 conferencias seguidas. Y una era de escudos de Valdés, de escudos de piedra de Valdés, que conseguimos las piedras armeras del Concejo de Valdés, fotografiadas en la época de Baixo Casarego, por él y por un fotógrafo profesional, por todo el Concejo de Valdés. Y también sacamos fotos de escudos importantes de Tous, de Puerto Vega, de Navia, de cercanos a Valdés, a Luarca. ¿Y qué más? Después la otra conferencia era de egiptología. En la de egiptología, digamos que me la supo valorar una persona o una, me supieron valorar muchas personas, la verdad, muchas personas me la supieron valorar. Pero no supe acabarla, porque quedaba como mucho por contar. Pero claro, yo no tenía, tengo la base, tengo el fundamento astrológico, y he tocado una materia que no es de mi incumbencia, pero que es de mi sano juicio. ¿Por qué digo de sano juicio? Porque yo lo toqué con la astrología. O sea, le dediqué los nombres de los transneptunianos y de los planetoides y de los asteroides a esos mitos egipcios. Entonces, eso es lo que convalida mi trabajo de reflexión en esa ponencia. Eso no lo puede hacer nadie nada más que yo. Y por eso es porque lo vi de esa manera. Pero, claro, tenía muchas más salidas, muchas más. Me dijeron que hablé con personajes de aquí, de cierta índole de Luarca, y me dijeron que tenía mucha más miga la egiptología. Dije, sí, por supuesto, y yo tengo un montón de libros de egiptología. Digamos que la egiptología, del libro que he hecho, el estudio que he hecho de egiptología, es del libro de mitos griegos, mitos egipcios. A ver, se llama el libro, que os lo voy a decir porque lo podéis conseguir en la biblioteca, es buenísimo, y se llama Dioses y mitos del Antiguo Egipto, de Robert A. Armour. Y he conseguido leer medio libro de este libro. Cuando se empieza a meter con dioses enemigos, digamos, ahí he cortado. Entonces he estudiado los dioses, la verdadera, como el Hesíodo, pues la verdadera mitología, la antigua, la del mito egipcio de la pluma y el corazón, el mismo paisaje de la pluma y el corazón, y todo esto. Y ya gustó mucho, porque la gente que no conocía se metía en un mundo nuevo totalmente de mitología, y dentro de lo exterior a lo griego, ¿no?, que tenemos tan estudiado. No era agnóstica la cosa, ni nada por el estilo. Al contrario, es muy de fe, porque hay un dato, por ejemplo, que la Virgen María, cuando los pañales de Jesús, que los limpió en la Heliópolis, en el sitio central de Egipto, donde pasaba el río Om, y lavó allí como profeta o Mesías, que era, pues lavó allí los pañales, porque estaba dictado por la normativa hebrea o egipcia. Y entonces, pues eso es muy importante de comunicar, de dar, y que nos une tanto
al Mediterráneo, ¿no? Yo soy de cultura celta, sí. Bueno, soy nacido en Madrid y me considero también algo mediterráneo, bueno, me considero mediterráneo o latino, porque latino, en el sentido práctico de la cosa, y celta también me considero, pero vamos, el latino también me considero, y los latinos son mediterráneos. Y el Mediterráneo está lleno de culturas muy antiguas de Centro Europa que hay que respetar, pero con mucho sano juicio. Y no solo es la cultura hebrea, la Biblia o el Nuevo, bueno, el Nuevo Testamento es un libro súper de responsabilidad completa para mí, pero cuesta leerlo también, el Nuevo Testamento. Yo me he intentado hincar el diente y no me atrevo con ese libro. Es muy difícil. Nos anima mucho el sacerdote de aquí de Luarca a leerlo, pero es muy complicado meterse en la mentalidad. Las cartas de San Pablo son mucho más fiables, mucho más llenas de Espíritu Santo, ¿no? Yo cuando las lecturas, además las misas, siempre hablan de las cartas de San Pablo, suelen ser mucho las cartas de San Pablo, porque es el lenguaje que mejor llega a nosotros, a los celtíberos, a los europeos, a todo el mundo cristiano europeo, ¿no? Y bueno, decir de mi currículum, no por hablar de mi currículum, ya os he dicho todo lo que voy realizando. No, sigo yendo al CAI, a salud mental o centro de salud, y bueno, tengo una cosa de riñón y tengo algunas cosillas que mirar, pero bueno, muy bien. A ver cuando vienen mis padres, que vendrán en julio, en mediados de julio, y ya veremos. Bueno, ya lo estoy enrollando fuera de lo que quería comentaros. Bueno, pues aquí va a tener el título de currículum, nuevo formato de currículum de Vicente Gala, y ya lo expreso en mi página web o en YouTube.